Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almázar y esto es Paneo Semanal. Dando, como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato e importante honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, la principal emisora de este país, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y de seguir nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como cada sábado, de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Antes que nada, que no hay nada. Sí, antes que todo. Sí, antes que todo, sí. Que no hay nada, pues, está todo aquí de este lado, ya no hay nada ya. Bueno, te voy a agradecer a nuestros oyentes que se dieron cuenta que el programa del sábado pasado era grabado, ya me estaban... Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Y es bueno porque reclaman... Que cómo va a ser que Israel bombardeando a Irán, nosotros no vayamos. Nosotros, exacto. Que teníamos que venir teníamos compromisos fuera del país y no pudimos atender. Porque la gente estaba... Pero ven acá, ¿cómo va a ser que están haciendo eso allá? Y no. Ustedes Pero mira, interesante que muchos programas de la radio y la televisión pues reconocieron el trabajo que estamos haciendo. Sí. Te invitaron a par de programas a hablar de eso. Sí, hay que agradecer a nuestros amigos de la hermana emisora Sentido, sí. 89.3, nuestros amigos de Almuerzo de Negocios. Sí, así es. Estuvimos allá, fuimos en filita india, tú fuiste un día, yo fui el otro. Así es. Y ahí conversamos, muy bien, le agradezco la invitación. Sí, siempre por el reconocimiento hay que agradecerles. Sí, me amenazaron con invitarme de nuevo. O sea bueno, pero tú fuiste al programa madre de Sol. También estuve Sol de la mañana. Agradecer a los amigos de Sol, que también participé vía telefónica esta semana. Con ellos y también a mi gran amigo Miguel Guerrero, sí. Que también, esta noche sale transmitido la entrevista, y a Rafael Núñez, sí, distinguido periodista. ¿Tú eres amigo. Ya? Sí, estoy abonado ahí. Sí. Yo le dije, bueno, aquí la reincidencia se premia, ¿no? Sí, así es. Y nada, y a todos los que me han invitado a sus medios y a ti también, Luis, pues aprovechamos esta tribuna para agradecerles, y todos escuchan el programa, son seguidores de Paneo Semanal. Eso es lo importante. Y la realidad es que en esta semana, que han transcurrido estas 2 semanas, han habido hechos que han consternado y que han confundido a los analistas y a nosotros mismos. Hemos tenido dificultad para analizar qué es lo que pasa, buscarle una lógica a los acontecimientos que se dan en el mundo de la geopolítica, y vemos y lo reconocemos cuando vemos un analista reconocido hablar y elaborar una teoría de por qué sucede, y vemos otro analista con una opinión completamente diferente. Exactamente lo contrario. Entonces, lo que sí estamos viendo es un escenario en donde lo que se impone es la hiperrealidad. La hiperrealidad que habíamos, y creo que lo habíamos comentado en algún momento, la producción de medios tan masivo, de contenido masivo tan grande, que traspasa la barrera de la realidad y se convierte en hiperrealidad. Lo importante no es la realidad, sino la narrativa que se elabore en torno a un hecho. Ya los países tienen una misión más importante que ganar una guerra, es aparentar que la ganan. Sí. Es más importante para un país desde el punto de vista político elaborar una narrativa en donde ganan siempre. Claro. Por eso hemos estado viendo que Israel, en este conflicto que ha estado liderando los titulares, dice que se cumplieron los objetivos,
que están tranquilos, que pudieron erradicar la producción de armas nucleares, del programa nuclear de Irán. Y ayer Irán proclama justamente lo mismo, la victoria sobre Israel, y que la intervención de los Estados Unidos se produce porque ya Israel estaba perdida. Y que la única lógica de que Estados Unidos haya intervenido era porque Israel estaba derrotada. Fíjense cómo dos narrativas gobiernan una misma realidad. Y eso lo relacionamos mucho con este autor, filósofo postmodernista, Jean Baudrillard. Jean Baudrillard, francés, y escribió un libro en 1981, Simulacros y Simulación. Simulacros y simulación hace el símil entre lo que es un simulacro. En el simulacro no existe una realidad, se crea una especie de realidad, un simulacro. Y una simulación está basada en una realidad. Entonces, el simulacro y la simulación, dos realidades, dos escenarios diferentes, pero uno es más importante que la realidad, no necesita una realidad. Un simulacro no necesita una realidad, mientras que la simulación se basa en reproducir una realidad. Y entonces hay discursos interesantísimos sobre los cuales se crea toda una filosofía. La filosofía postmodernista se da en torno a esto. Habla sobre esas realidades. La hiperrealidad es aquella en donde el contenido que se crea es más grande, más importante y más relevante que la realidad. Es lo que está pasando. Y justamente escribe en un libro que tiene que ver con guerra, que se llama La guerra del Golfo no tuvo lugar, no sucedió. Lo que sucedió fue un simulacro de guerra o una simulación, porque él decía que hasta ese momento, hasta el momento de donde se da la guerra del Golfo, no se percibía ni se experimentaba la guerra de la misma manera. A partir de ese momento, la guerra comenzó a ser un teatro, una forma de enseñar hechos y esconder hechos. Se esconde y se enseña en función de los intereses de los países y de las potencias involucradas. Entonces, yo les recomiendo que busquen ese libro, porque es el libro que todo el mundo va a hablar y que realmente es relevante para lo que estamos viendo en términos de la guerra. La realidad basada en imágenes, discursos y símbolos. Una realidad que se construye en base a realidad, en base a discursos y símbolos y imágenes. Lo que pasa es que también, recuerda, esto es un concepto que se ha manoseado mucho. De hecho, hay una frase que se atribuye a Churchill. Dice que en la guerra la primera víctima es la verdad. La verdad, así es. Pero es una frase que él toma de los historiadores griegos antiguos, ¿no? Entonces, hay un filósofo francés que nosotros hemos mencionado aquí, Gilles Deleuze, La sociedad del espectáculo. Así es. Donde él resume el postulado primario de él es que el parecer es más importante que el ser. Entonces, y nos vamos entonces, hay muchas... Lo importante no es lo que pasa, es lo que la gente entiende que pasa. Sí. Entonces, es el control de narrativas. Y las narrativas son las que se definen en torno a los objetivos de un determinado conflicto. Para saber si hay algún ganador o algún perdedor,
en una confrontación, hay que saber cuáles son los objetivos de cada quien. Y podemos hacer análisis histórico de muchísimos conflictos donde el que aparenta que ganó lo que hizo fue perder. Vietnam, por ejemplo. Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam porque los objetivos no se consiguieron. El país se dividió en dos como quiera, el comunismo no se detuvo. Tú puedes decir, bueno, evitaron que los comunistas capturaran todas las... Bueno, pero ese no era el objetivo. Sí. Tú tienes el objetivo en el mismo Irak. Sí. El objetivo que se dijo, ese no era, no se consiguió, porque la razón resultó que era una mentira, que es las armas de destrucción masiva. Sí. La primera guerra sí, porque era para liberar a Kuwait. Bueno, por eso dice Baudrillard que a partir de la guerra del Golfo, sí, no están definidas las realidades, sino en función de lo que se dice. Porque hay dos puntos de inflexión. Como, por ejemplo, la guerra de Vietnam, tú sabes exactamente cuáles fueron los objetivos, cuáles se dieron y cuáles no se dieron, aunque las películas de Hollywood hagan pensar otra cosa, pero todo el mundo lo sabe. Ahora, a partir de la guerra del Golfo, ¿cómo analizas tú si se dieron los objetivos o no? Tú tienes otras variables allí. Es que la guerra del Golfo, la segunda, no la primera, la segunda, supuso un punto de inflexión en el ordenamiento jurídico internacional. Exactamente. Sí. Que venía, el primer puntillazo fue lo que pasó en los Balcanes, en la segunda intervención contra Kosovo, cuando los bombardeos de la OTAN, se bombardeó ahí sin permiso de nadie y acabó con medio mundo. Sin ordenamiento jurídico. Y entonces el ordenamiento jurídico internacional reaccionó después, legalizando lo que ya se había hecho. En la segunda guerra del Golfo, que fue Estados Unidos prácticamente solo, que se metió, fue la segunda estocada mortal al ordenamiento jurídico internacional. Con eso murió el derecho internacional en esa materia. Porque todas las doctrinas de guerra justa, de sanción internacional, de cuándo un país puede atacar a otro, todo eso se fue. Ya ustedes saben por dónde. Claro, ¿no? Y están frisados. Por ejemplo, el derecho internacional humanitario que regula el uso de armas contra la población o contra el uso de armas tecnológicas o el uso durante conflictos, está frisado, no se ha avanzado más. No solo que no se ha avanzado, se ha retrocedido, porque lo que había no se aplica. O sea, porque está hecho de una forma tan flexible y con tan poca capacidad para operar con las manos atadas, que no sirve para nada, realmente en la práctica. Entonces, ese fue la segunda estocada. Y eso es lo que provoca que algunos países entiendan que pueden ir a hacer bombardeos preventivos en otros. ¿Preventivos? O sea, inaudito. Es una cosa por si él me ataca, déjame ir a atacarlo yo primero. Y justificado en la población y en todo el mundo. Eso justifica y dice, no, yo tengo derecho de ir por si... Por si acaso. Pues yo me siento amenazado, entonces yo voy y lo ataco. Completamente. Entonces, eso es lo que está rigiendo ahora mismo el mundo de la internacional, ¿no? Donde unos tienen toda la posibilidad de hacer lo que entiendan sobre los otros que también están actuando en consecuencia. Fuera de un ordenamiento jurídico que es inexistente o es letra muerta. Sí. Entonces, esa es la construcción que hay ahora. Después de ahí, las otras guerras, Afganistán. Sí, completo fracaso. Otra derrota. O sea, despegando el último avión. En el momento donde se están produciendo, la población está completamente engañada. Claro. Años después que descubre, pero hace 10 años que perdimos. Ucrania, ese es otro ejemplo. Mucha gente decía que depende del lado donde tú estés. En Ucrania, Occidente entiende que Rusia ha sido derrotada porque no capturó toda Ucrania. Tiene un 30% del territorio. Sí, exacto, tiene un 30%. Pero entonces Rusia dice, pero yo no fui a buscar toda Ucrania. Sí. Yo fui a buscar un 30% y lo tengo. Yo fui a buscar un 20% y tengo un 30%. Sí. O sea que
No, y sigue ocurriendo, y siguen bombardeando ferozmente. Rusia sigue con una economía ya cambiada en función de la guerra. Sí. A partir de la guerra tiene una economía de guerra ya estable prácticamente, aunque Putin reconoció hace algunos días las dificultades económicas que produce la guerra. Pero tienen dificultades, pero los países que están en paz tienen dificultades. Alemania está prácticamente en una recesión, entonces y ahí no hay guerra. Es así. Entonces, la idea de que no sabemos, bueno, que si Estados Unidos logró su objetivo, que si Israel logró su objetivo, que si Irán logró su objetivo, que si derrotó o no derrotó. Bueno, eso es función ahora del contenido. Contenido que el mismo Pentágono ha creado también. Fíjate que esa rueda de prensa en donde a través de imágenes y gráficos dio una demostración, lo nunca visto. La verdad. Creando contenido de cómo fue que sí impactó neurálgicamente a las instalaciones nucleares. Ahora, lo que pasa es, Luis, también... Porque estaba cuestionado que si funcionaron o no funcionaron las bombas. Sí. Pero lo que pasa es que el tema de la prueba, porque hay que detenerse a analizar un poco. Si Irán hubiese tenido armas nucleares, no lo atacan. No lo atacan. La prueba más grande que Irán no tiene armas nucleares es que lo atacaron. Sí, que no podía usar. Porque, o sea, la respuesta nuclear está descartada. Usted ataca a quien no puede responder. Yo creo que estaba claro que no la tenía. Eso estaba claro. Lo que pasa era que estaban a punto de. Exactamente. Y que ahora entonces, bien, pero están a punto de hace 30 años. Sí. Que están a punto de. Irán no tiene un arma nuclear porque no quiere. Dentro de sus objetivos no está a tenerla. O no estaba. Yo no sé ahora. Yo no sé ahora. Tiene razones para sí tenerlo. Ahora, bueno, le acaban de dar la justificación para tenerla. Sí, hay que ver si la puede tener, ¿verdad? Por eso es que Trump habla de hablar con ellos. Incluso le ofrecieron ya un primer paquete de $30 mil millones. Para ayuda. Para ayuda. A desarrollo de tecnología nuclear para uso civil. Sí. ¿Verdad? Y también le ofrecieron desmontar las sanciones internacionales y la liberación de fondos que están... Entonces que fue lo ¿quién mismo ganó? Que hizo Obama. Entonces, ¿quién ganó? En su momento. Claro, lo que él desmontó cuando llegó. Entonces, ¿quién ganó? ¿A quién que le están ofreciendo cosas ahora? Sí. A Irán, no a Israel. O sea, ¿quién ganó con eso? Fue Irán que ganó. El gran ganador de ese conflicto es Irán ahora mismo. Sí. Aunque en términos militares Israel haya demostrado su superioridad, todo lo que quieran, pero en términos de avances, quien gana es Irán. Sí. Que ahora hay que sentarse con ellos. ¿Y qué hacen los iraníes? Que no son ningunos estúpidos. Dicen, no, ahora yo no voy a hablar. Sí. Yo no voy a hablar. Yo voy a seguir con mi programa de enriquecimiento de uranio y ahora porque me atacaron, entonces ahora yo estoy ofendido. A mí hay que ofrecerme más ahora para entonces yo sentarme otra vez y no confío en ti. Tú tienes que dar algo adelante para restaurar la confianza y yo volverme a sentar contigo, porque estábamos sentados y tú dejaste que me bombardearan y después fuiste y me bombardeaste. Entonces ahora se le pone más cara la solución. Lo que quedó demostrado es que es muy cara la guerra. Claro, insostenible. Contra Irán, porque Irán es un territorio muy vasto. 1.7 millones de kilómetros cuadrados. Muy difícil. Irán tiene toda la vida preparándose para este tipo de ataques. Claro. Por eso tenía sus instalaciones nucleares dentro de una montaña, Luis, Irán, a más de 100 metros por debajo del... Mira, Irán es tan difícil militarmente. Irán no tiene ciudades costeras. O sea, las ciudades están metidas detrás de cordilleras, todas. Sí. De cordilleras que tienen montañas de 4 y 5 mil metros de altura. De 4 mil y pico de metros. Entonces, Irán no tiene ciudades en las costas. Ciudades importantes. Porque la costa iraní es una franja, por lo menos la costa que está en el Golfo Pérsico, es una franja de tierra pequeña, o sea, estrecha, con unas montañas enormes.
Sí, entonces, Irán tiene dos desiertos, que son dos desiertos que miden entre los dos casi 80.000 kilómetros cuadrados. Israel mide 22.000 kilómetros cuadrados. O sea, solo dos desiertos de Irán miden casi 80.000. O sea que es prácticamente imposible de atravesarlo de términos logísticos con un ejército de tierra. Entonces, ¿pero por qué eso es así? Porque Irán, las ciudades principales de Irán, que son Teherán, Isfahán, sí, son dos ciudades que se fundan, una en la ruta de la seda y la otra en la ruta de las especias. Sí. La que está más al sur, las especias que venían de India, y la que está más al norte, la ruta de la seda, China, que venían de China. Uh-huh. Entonces, eso es lo que dificulta, además de la diversidad étnica, además de muchísimos otros factores. Es un país de 90 millones de habitantes. Sí, también. Con una geografía. Sí. Entonces, eso infranqueable. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Israel? Que nosotros lo hemos dicho aquí muchísimas veces. Miren, la campaña de Gaza, desde el punto de vista militar, el éxito es muy cuestionable. ¿Y por qué yo lo digo? Bueno, porque en operaciones, ¿a qué fue el ejército israelí a Gaza? Bueno, a asegurar, a neutralizar a Hamas, 1, y 2, a recuperar 200 y pico rehenes que Hamas capturó en el 7 de octubre. De esos 200 y tantos rehenes han sido recuperados vivos unos 148, más o menos. ¿Sabe cuánto ha podido recuperar el ejército israelí en operaciones? 8. Sí. Los otros 140, ¿ustedes saben cómo han llegado a Israel? En intercambio. Sí, entregados. ¿Tú sabes cuántas? Uno por cada 30. 2.400 prisioneros palestinos han tenido que entregar los israelíes para que le devuelvan a 140 de sus ciudadanos. Mira, hay muchas teorías. Mira, perdón, Luis. Sí. Han vaciado prácticamente las cárceles israelíes de gente a la que ellos ya tenían procesados y condenados por terrorismo. Se lo han tenido que devolver a Hamas a cambio de sus ciudadanos. Y hay entre 18 y 20 rehenes que ya con el territorio ocupado de Gaza completo prácticamente, y con prueba de vida que están vivos, no lo han podido localizar. Eso lo han volteado, lo han destruido todo, y no aparecen esos rehenes que saben que están ahí. Uh-huh. Entonces, tú le estás haciendo eso a un país que tiene por lo menos 7 u 8 servicios de inteligencia de los más eficientes del mundo, y en una franja de 300 kilómetros cuadrados, ellos no han, dándole con todos los armamentos que hemos hablado aquí, uh-huh, con toda la tecnología, sin ninguna supervisión de nadie, no han podido. Es que no es fácil. ¿Tú sabes lo que tú rescatas con más de 55.000 muertos que hay ahí ya? Sí. Tú solamente has podido rescatar 8 rehenes. Obviamente que eso no se ha logrado, ¿verdad? Pero lo que está pasando en Gaza, que estamos todos distraídos con Irán. Sí. Pero lo que sigue pasando en Gaza es la muerte casi de 100 personas diarias. 100 personas diarias por hambre, ¿verdad? Y las matanzas en el reparto de ayuda. Los repartos de ayuda, que convocan a la gente y lo ametrallan. Bueno, donde hay puntos de entrega de ayuda, siempre hay intercambios de disparos donde se mueren. Entonces, te decía ahorita que hay muchas teorías de lo que ocurrió aquel octubre fatídico, que si había un trabajo interno. Yo pienso que ha sido la vergüenza más grande que ha pasado Israel. Sí. La vergüenza de haberse producido esa operación, y que esa vergüenza los ha hecho reaccionar de la forma que están haciendo, porque no pueden resolverla. Es una vergüenza internacional al orgullo israelí. No, y a la noción de invulnerabilidad. O sea, de que nosotros somos los mejores. Bueno, entonces, pues te atacamos en el centro, en el corazón de tu... Entonces, todas estas acciones son derivadas de esa vergüenza que significa haberse producido eso.
porque no estamos hablando ni justificando a los terroristas que cometieron y perpetraron esos actos de barbarie. Actos barbáricos. Pero lo que sí sabemos es que la reacción que ha tenido Israel frente a la población civil, amén de que los terroristas la tomen de escudos como de escudos humanos, esa reacción es una reacción en represalia por esa vergüenza, por esa burla que se siente. Y en esas culturas, porque nosotros analizamos siempre las cosas en función de una cultura cristiana occidental. Sí, porque la fuente, la fuente proveedora de moral en Occidente es el cristianismo. Que Oriente Medio y esas culturas islámicas y la misma judía también, porque la historia está ahí, está basada en un orgullo, en una superioridad, en algunos casos. Étnica y teológica. Sí, sí. Mi Dios es más poderoso que el tuyo. No, y que además yo estoy aquí porque Dios me puso aquí. Esto es mío. ¿Entiendes? Esto es un mandato divino. Dios dijo que era mío y no tuyo. No dijo que era de todos. Era solo mío. Y todo lo demás se supedita a esa idea. No, es que tú no incluyendo la vida humana. Es que la existencia de... según esa concepción de en lo superior y ligada a los aspectos teológicos, niega el derecho de la existencia del otro. Sí, sí. Es que se supedita a todo lo demás, se supedita a eso. Claro, es que esto es mío aquí y tú no tienes derecho a existir. No ni siquiera estar aquí, no a existir. Es más importante que lo demás, porque la vida humana tiene valor indiscutiblemente, pero no más que el mandato divino de yo estar aquí. Es más importante. No, que Dios dijo que tú no puedes estar aquí. Entonces esa es la lógica que gobierna esa área. Ahí por eso Irán tiene un gobierno teocrático. Claro, porque Irán niega el derecho de existir de Israel. Idénticamente. Es lo mismo. Exacto. Entonces nosotros al analizar la filosofía cristiana en donde la vida es lo más importante, ¿verdad? Está los dos mandamientos principales. Amarás a tu Dios por encima de todo. Claro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Dos. Claro. ¿Verdad? Y la religión del perdón, de la redención, de que todos tenemos derecho. Y de poner la mejilla. Sí. Entonces es otra cultura. Entonces no la podemos analizar en función de eso. Entonces, eso que está pasando ahí, y ya sabemos los problemas de justicia que tiene Netanyahu, sale de ahí y probablemente va para la cárcel. Pero mira una cosa, Netanyahu, del gabinete de guerra que hay en Israel, Netanyahu es el más moderado, ¿tú sabías eso? Sí. Porque Ben-Gvir, ¿cómo que se llama? Yoav Gallant, esa gente, mira, busquen un video en YouTube para que ustedes vean cómo es que esa gente habla. Mira, los bombardeos iniciaron desde Israel el día de la boda de su hijo. De su hijo, sí. Ese mismo día. Entonces él utilizó eso. Muchos hablan de la boda roja. De la boda roja del Juego de Tronos, que utilizó una boda para acabar con todo el mundo. Sí. Es decir, que esa es la mentalidad de lo que está pasando ahí y que no la podemos analizar desde un punto de vista cristiano. Pero también, y sé que tenemos que irnos a la pausa ahora, pero también tenemos que hacer un poquito de preámbulo, porque esto, recuerdan que Trump estuvo por allá hace un mes y pico, y para Trump aterrizar por ahí, tuvo que rendirse prácticamente en Yemen. Sí, conversó con él y negoció con él. Y desde ahí se sabía, y los yemenitas no tienen capacidad para articular la estrategia de ataque y defensa que le montaron a Estados Unidos, que tuvo que echar para atrás. Desde ahí se sabía que Irán no era un enemigo fácil. Sí. Porque a un proxy, que es Yemen, lo pusieron en una posición que Estados Unidos tuvo que retirarse. Trump, y que obligó a Trump a reconocer la valentía de los yemenitas. Trump se levantó un día, no, ganamos Yemen, ya no vamos. Sí. O sea, pero dice... que son gente muy valiente. Sí, dice. Pero dice, yo tengo que reconocer que encontramos una resistencia ahí más dura de la que estimábamos, que es un pueblo muy valiente y que
tenían armamento con el que no contábamos. Y además los saudíes nos engañaron, porque nos dieron 64 blancos para eliminar y no encontramos ninguno. O sea, esa fue la declaración de Trump para justificar su victoria en Yemen. Pero eso vamos a seguirlo analizando cuando vamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo, paneo.